Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener un tema interesante, un tema en el cual es un eje fundamental en la psicología y nos daremos cuenta en este espacio de diferentes formas o diferentes perspectivas donde podremos trabajar este concepto o este tipo de constructo que hay dentro de la psicología que se maneja normalmente. Entonces vamos a tener a la espera a nuestra compañera Lai Portillo para poder iniciar con esta conversación. Mientras tanto van ingresando, vamos haciendo cualquier comentario que tengan con respecto a nuestro tema de hoy y cualquier duda que tengan lo pueden ir agregando en los comentarios. Ya está ingresando mi compañera. Hola, Hola Lai, ¿cómo está? muy bien. ¿Cómo está y cómo están ustedes? Excelente, estábamos aquí comentando con las personas que nos están viendo que hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que es un eje muy central en la psicología. Sí, hoy vamos a hablar de personalidad. Ujú. Bueno, vamos a comenzar porque realmente estaría bien difícil tener 30 o 40 minutos para definir lo que para la psicología es la personalidad y sobre todo lo que eso significa para las corrientes existencialistas. Pero hoy vamos a empezar a tratar de aterrizar un poco ese concepto, naturalizar un poco el concepto también y ponerlo en perspectiva que es también sumamente valioso. Claro, Eh, Realmente la personalidad tiene como, de hecho es una palabra muy, muy usada y tiene como muchas acepciones, muchas formas de verse, muchas formas de describirse. Nosotros vamos hoy a tratar de empezar a encontrar cuáles son esas cualidades características o a comprender cuáles son esos principios que podría tener una personalidad sana. ¿Así es o no, Camilo? Cuéntanos. efectivamente. Y vamos a notar de que este concepto viene desde mucho antes atrás y que se ha venido construyendo de diferentes maneras. Va a haber diferentes vertientes sobre la cual podemos nosotros adaptarnos o adoptar según cuál sea nuestro gusto o consideremos que mejor nos represente. A ver, lo primero que debemos tener en consideración es dónde estamos ubicados. Nosotros como terapeutas somos terapeutas humanistas y en consideración entonces vamos hacia una mirada de la personalidad desde unos ejes mm, que tienen tres características que quiero describir en este momento. La primera característica de la personalidad para los enfoques humanistas existenciales es que es algo que se desarrolla. Es decir, no es algo con lo que la persona nace, sino que va desarrollándose y que se desarrolla para puntos de complejidad y de funcionalidad. Es decir, se va hacia un aspecto mucho más complejo y que va esto desarrollándose a lo largo de la vida de un ser humano. Ese es el primer eje. El segundo eje es que se potencia, es decir, hay cosas que van surgiendo del ser humano a partir de las experiencias que va viviendo y de la relación con el mundo que va teniendo. Y depende de la cercanía o no que tengamos con algunos autores, esto también va a hacer que la persona pueda desarrollar algo que se llama autodescubrimiento, autorrealización o llegue a niveles mayores de comprensión de su propia vida, ¿no? De satisfacción de necesidades, de proyecto de vida, de conciencia de quién es en el mundo y con qué se relaciona. Algunos autores como Frank, por ejemplo, hablan de la autotrascendencia, que sobrepasa cualidades que son del individuo, sino que permanecen a pesar de que ya el individuo no esté. Entonces, hay muchos elementos que van ahí desglosándose, pero para el humanismo la personalidad es un elemento que se potencia, que se desarrolla, que se construye y que es y que nace desde la perspectiva humanista existencial
sobre todo humanista, nace desde una mirada de la salud. Es decir, nacemos con características sanas y que a medida que vamos construyendo experiencias y etcétera, esto puede no ser tan cierto. Claro que estamos conectados, estamos permeados de una genética, estamos impregnados de algo que se llama la herencia, pero esto no juega el papel más importante en el desarrollo de la personalidad. Por el contrario, pueden ser características que puedan predisponerte, pero que al final lo que puede catalizar o no estas situaciones dependen más del estilo y la forma de vida que tú llevas. Entonces, bueno, para el humanismo quiero leer aquí textualmente que dice el autor Rogers, dice, los seres humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento desde la existencia y lucha, y más que luchar por sus conflictos internos y crisis existenciales, apuntan hacia la autorrealización. Es decir, para Roger las personas o el fin último del desarrollo de la personalidad está orientado hacia la autorrealización. Y ahí vamos viendo cómo cada uno va teniendo como que su propia idea. Por ejemplo, en el caso de Peirce, que es un autor humanista también, el ser humano, el fin último del ser humano es que llegue a la homeostasis o al equilibrio, la integración de estas características que pueden ser no tan agradables y no tan aceptadas por el ser humano. Entonces, la integración de algo que se llaman polaridades de la personalidad es lo que va a permitir el desarrollo de una personalidad sana. Vemos a otro autor, por ejemplo, como Abraham Maslow, que podría describir que la personalidad se va construyendo a partir de la satisfacción de necesidades y de esta autorrealización cuando yo llego a esta pirámide muy conocida. Entonces, cada uno tiene como su propio aporte, pero todos van hacia esto, hacia el potencial, al desarrollo del potencial de las personas, hacia posibilitar a las personas el desarrollo de recursos. En el caso de Víctor Frank, recursos no éticos. En el caso de otros autores serán más recursos psicológicos o personales o sociales también, pero que habiliten a la persona para poder valerse por sí misma, tener autonomía, tener capacidad de toma de decisiones, tener capacidad de comprensión de su mundo, tener capacidad de impactar en su mundo y que todo esto lo ejerce a partir de una conciencia de su propia libertad y responsabilidad. Sí, y de cierta manera cuando nosotros hablamos del concepto en sí de personalidad centrado desde este enfoque humanista existencial, comenzamos a verlo desde un punto de tener en cuenta que la personalidad se refiere a esa persona como sí, a ese individuo que tenemos y que cuando se comienza a tener en cuenta el concepto de personalidad, se está dando en cuenta a elementos, a cualidades, rasgos o características propias de la persona que normalmente lo va presentando en el transcurso del tiempo. Son aspectos que normalmente llevan mucho tiempo que se van construyendo y por eso de cierta manera no se habla mucho de construcción de personalidad, por ejemplo, en la niñez o por ejemplo, no tanto en la juventud o adolescencia, sino que se espera un poco a que se Adultez. construya esas características y se mantengan en el tiempo para poder decir, ah, mira, es que Lai es de esta manera, Camilo es de otra, tienden a ser así, de esta forma, entonces se construye una personalidad y así es como nosotros entendemos la personalidad, ¿vale? Como desde el concepto del enfoque. Ya miraremos más adelante que hay otros enfoques, otras formas diferentes, pero ese es cuando hablamos de personalidad va a ser ese constructo o ese concepto. Claro, además, para estos autores la personalidad no es estática, es dinámica. Es decir, hay rasgos que son predominantes en tu personalidad, que son con los que tú te llevas mejor, con los que son más conscientes, con los que tienes más habilidades, es decir, lo que muestras con más facilidad. Pero hay otros que también están ahí latentes y que pudieran convertirse en posibilidades para ti, como también pudieran convertirse en limitaciones, empezar a restringir situaciones y empezar a aparecer alteraciones que puedan ser transitorias o permanentes. Ujú, Entonces, sin ahí duda. hay que ir viendo mucho esto. Pero para la corriente humanista, la personalidad es una persona, es un fenómeno
que se va construyendo y que además que se va construyendo está permeado de muchas posibilidades. Y estas posibilidades van a estar determinadas, uno, por las decisiones que vaya tomando la persona. Por eso no es que yo soy así y ya. No, eso no es algo, no es como que soy un árbol y no voy a dejar de ser un árbol. Y además de que las decisiones que va tomando la persona, las experiencias que va viviendo y cómo va superando cada una de estas experiencias. Es decir, cómo va desarrollando recursos de afrontamiento para estas experiencias y que esto lo vayan habilitando para flexibilizar, para ampliar esos rasgos de personalidad, para incluso darse cuenta cuando estos están funcionando y cuando no. Por ejemplo, en algún momento de mi vida posiblemente un rasgo de mi personalidad pudo ser que yo era muy idealista, pero me he dado cuenta con la madurez de la edad, con las experiencias vividas, que a lo mejor esto puede ser una característica mía, pero también esto puede actualizarse, como diría Rogers, ¿no? Y actualizarse y decir, no es que soy idealista, sino que me gusta defender las cosas en las que creo. Y también puedo no ser idealista. Entonces, cada uno de esos elementos también se exploran en el desarrollo del acompañamiento que se haga desde el enfoque humanista a el tema de la personalidad. Ya, aprovechando de que has tocado el tema de Rogers y has tocado como esas puntualizaciones sumamente importantes, quisiera que nos explicaras en primera medida cómo se comienza a entender la personalidad desde el marco del humanismo, desde ese enfoque, cómo se entiende y cuáles son los autores que han hablado sobre esos temas. Bueno, de hecho tenemos Rogers tiene toda una teoría de la personalidad, donde explica, y les voy a contar un poco, por ejemplo, lo que para Rogers significa una persona en funcionamiento completo. Pero uno, el elemento más importante de la personalidad tiene que ver con la identidad, ¿no? La identidad y la individualidad, es decir, qué es lo que me hace distinto a ti y con lo que yo me identifico como yo. Yo soy Lai porque esto me identifica, estas características me identifican. Entonces hay un yo que es real, que es consciente, que es con el que yo voy manejando, me voy viendo todos los días, y también hay un yo que es ideal, es hacia donde voy. Entonces por allí van los constructos de personalidad. Siempre hay una búsqueda entre este ideal y real, y esta relación puede ser una relación muy asertiva o puede ser una relación muy conflictiva. Entonces va a depender de qué tanto tenga yo la capacidad para ir resolviendo estas situaciones entre lo que soy y lo que deseo ser, lo que me va a permitir o no desarrollar una personalidad sana. Porque mientras más conflicto tenga yo con lo que soy y deseo ser, evidentemente voy a tender a ir más a dificultades de alteraciones de la personalidad, que pueden comenzar por ser rigidez, o sea, pueden comenzar por ser características y convertirse en toda una patología. Ujú. Entonces, para el humanismo es muy importante cómo se va construyendo la identidad. La identidad se va construyendo a partir de ciertos elementos, entre ellos, pues, por ejemplo, para Rogers, esta dinámica del yo real y el yo ideal. En el caso de Peirce, por ejemplo, que es también otro autor humanista, lo importante es cómo la persona vaya integrando experiencias en su vida y cómo las vaya conectando de manera funcional para cerrar algo que se llama gestal. Entonces, estas experiencias que va viviendo la persona, que le van permitiendo tomar conciencia de quién es de manera saludable y las puede integrar y las puede hacer suyas, es lo que le va a permitir el desarrollo de una personalidad sana. En lo opuesto, cuando la persona no puede hacer esto, no puede integrarlo, porque hay experiencias que son dolorosas, que son traumáticas, que son difíciles, entonces empieza a desarrollar rasgos de personalidad que pueden estar restringidos o pueden estar a la defensiva, y en consideración, entonces la persona empieza a perder contacto primero consigo mismo y luego con el mundo, y empieza a desarrollar rigidez también en la personalidad. Entonces yo empiezo a tener patrones de comportamiento a partir de la personalidad que pueden generar un conflicto. Entonces, de cierta ¿Sí? manera, te podría decir aquí, Lai, que en el caso de Roger sería
en un concepto de qué tan cercano estamos con el ideal que nos planteamos, Es el decir, yo qué tanto real y el se ideal. conecta la realidad y el ideal a través de Ujú. un elemento que se llama congruencia. La Congruencia. congruencia va a ser eso que me va a conectar con elementos de mi personalidad que me van a permitir desarrollar mi potencial, que me van a permitir autorrealizarme, como dirían otros autores, que me van a permitir a mí tomar conciencia de mi mundo y sentirme bien en él. Mientras que Peirce, lo que me mencionabas, era más Este del tema promueve del la contacto, integración. de la integración del contacto de la gestal, del proceso de... Exactamente. La integración de eso, porque para PERS no hay características buenas o malas. Todos tenemos un poco de todo. O sea, yo tengo la capacidad de ser ordenada, pero también la de ser desordenada. Tengo la capacidad para ser proactiva, pero también tengo la capacidad para no serlo. Entonces, como eso, todo eso es lo que somos, porque viene de una idea también muy existencialista. Entonces, como eso es lo que somos, mientras mayor integración y reconocimiento tenga de eso que yo soy, eso me va a permitir tener una personalidad mucho más firme en funciones de salud mental. Por ejemplo, yo puedo ser una persona honesta la mayor parte del tiempo, pero también debo reconocer que hay algo de mí de mentirosa. Entonces, cuando yo logro integrar eso, no es decir, ah, yo también soy mentirosa, sino que eso es una posibilidad que yo también tengo y que habita en mí. En esa medida, entonces yo voy a construir una personalidad que es mucho más consciente, mucho más sana y que evidentemente me invita a tener más contacto con mi realidad. Entonces ahí tenemos algo muy importante y es que de cierta manera no se niega las características negativas y tampoco se sobreexalta las positivas que se tienen, sino que es como Es un decir, conjunto ni siquiera se que va consideran uniendo. como negativas o positivas, se consideran simplemente como polos, Perfecto. que pudieran estar integrados o separados. Mientras más separados están, mayores dificultades tengo yo y en consideración ahí es donde vienen las patologías. Mientras más integrados están, entonces más cerca de la, del desarrollo estoy, más cerca de la maduración, que sería la palabra correcta para la gestal. Claro. Pues por parte de la psicología existencial, voy a tocar dos autores muy general porque tienen también una teoría completa sobre personalidad y es a Adler y a Frank. Adler, desde la psicología individual, pues nos habla más del concepto de cómo nosotros nos paramos o cómo nosotros afrontamos las relaciones de poder. Entonces, de cierta manera, ahí hay un eje central y es cómo nosotros afrontamos desde la relación con el otro esas situaciones que las estamos en la cotidianidad. Entonces, ahí Adler menciona o pone el aspecto de sumisión, el aspecto autoritario, el del desenvolvimiento, que ya es un distanciamiento emocional de las cosas, o bien de un aspecto de más de apropiación de las características. Entonces, en función de esos elementos, cómo tú te relacionas con los otros y qué relaciones de poder tienes en las situaciones, se va generando una identificación del otro y de mí mismo, esa personalidad, esas características como tal. Y eso se maneja mucho en todo el aspecto relacional. Ya en el ámbito de la logoterapia con Frank, Frank trabaja la teoría desde algo muy cercano a lo que es Rogers, que es el aspecto del ser auténtico e inauténtico. Aquí Frank plantea algo muy interesante, diferente a otras teorías de la personalidad, y es que la personalidad se constituye como un filtro de esa dimensión espiritual o existencial. Entonces, de cierta manera, eh, esa personalidad, desde ese filtro, va a estar entendida desde el temperamento, que son las características individuales, psicológicas, biológicas que decíamos anteriormente, y el carácter, que el carácter ya son aspectos del contexto, cómo yo vivencio el fenómeno y cómo los otros influyen en mí para la comprensión de ese fenómeno. De esta manera, de estos dos elementos es cómo se constituye, son las dos palancas para conformar la personalidad y que generan ese filtro que es la expresión de la persona, del yo.
Y ahí es cuando nosotros decimos, en la libertad del ser, la libertad de mí mismo, se ve reflejada en la personalidad que yo construyo. Y así como plantean dentro del marco del humanismo, puede ser una personalidad disonante, conflictiva, pero si la persona lo opta y lo asume como es, no genera un problema en sí, siempre y cuando eso le permite a la persona poder construirse o desarrollarse sin tener que generar conflictos con los demás. Entonces ahí se aceptan también características positivas y negativas del sujeto, siempre y cuando lo asuma y lo pueda transformar para ayudarse en la construcción de la persona en sí. Sí, es que de hecho, para todos estos autores, Ujú. ninguno de los elementos de la personalidad son elementos que son eh, absolutistas y tampoco son negativos. Más bien están allí, de hecho son considerados como elementos de identificación, que si están presentes es porque cumplen una función. Claro, están ahí Y al porque cumplir, tienen una razón de ser, un sentido detrás. correcto. Y al cumplir una función, lo que debemos revisar es cuál es esta, y si la persona tiene no solo la disposición, sino también los recursos para cambiar esa función. Porque a veces decimos qué personalidad tan fea tiene esa persona, pero no sabemos, uno, cuáles son las experiencias que ha vivido, dos, cuáles son los recursos psicológicos que ha podido desarrollar esa persona para resolver las cosas que tiene en su vida. Y lo otro también importante es si la persona cuenta con elementos que le permitan separarse de esa situación y cambiarla y empezar un proceso de modificación o de reconocimiento o de integración, podemos ponerle la etiqueta que queramos. Pero no es fácil que un individuo cambie elementos de su personalidad, sobre todo cuando está en una edad adulta. Por eso nosotros siempre apostamos por la prevención. Aunque no hablamos de características definitivas en la infancia y en la adolescencia, podemos ir trabajando elementos que pueden ir perfilándose a una personalidad mucho más sana, mucho más flexible, mucho más autónoma, mucho más consciente, con recursos que fortalezcan más a la persona y que por supuesto lo inviten a elementos más saludables. Entonces, la intervención realmente iría orientado a flexibilizar en la adultez y en la infancia y la adolescencia a prevenir. Por ejemplo, qué tantas posibilidades puede tener un niño o puede tener un adolescente de sufrir en la adultez un trastorno de personalidad. Claro, desde el Y marco, por cómo ejemplo, hacerlo para que si eso ujú, aparezca, que esta persona pueda llevar una vida con la mayor autonomía posible. desde el marco logoterapéutico habría que agregar también ese aspecto de la identificación de las características y de la Exacto. aceptación para poder ser auténticos. No se puede generar un cambio tal vez de personalidad o de características si no aceptamos realmente que, digamos, somos explosivos emocionalmente, o somos muy metódicos, o somos muy narcisistas en algún momento de nuestras situaciones. Entonces, también va dirigido a esos elementos. En contraposición, hay también algunas teorías que tanto el enfoque humanista como el existencial no niega, pero que sí son nutritivas al momento de la Se discusión del diferencia. concepto. ¿Se diferencian en qué sentido? En que se ven esas características desde tal vez un conflicto o una situación que tiene que cambiar directamente, o tal vez porque no tienen ese concepto de la personalidad o de la identidad propia del sujeto. Vamos a tocar dos, hay un montón, muchísimas, pero vamos a tocar dos principales, que es la teoría psicoanalítica y la teoría de rasgos, que lo manejan normalmente los cognitivos comportamentales. En grandes rasgos, la teoría psicoanalítica lo que menciona es que básicamente la personalidad es el producto de una lucha de las tres estructuras básicas que hay y que planteó Sigmund Freud, que es el de la identidad, el ego, el yo, y el superego, que es el superyo. Dentro de los conflictos que hay, esa lucha de estructuras se generan a partir de impulsos biológicos o sexuales.
A partir de esas luchas que hay entre uno y el otro se generan tensiones y de esas tensiones nacen los mecanismos de defensa, que son esas formas que hacen que se regule de cierta forma ese conflicto, muy cercano al concepto de la gestal en ese término. Y de cierta manera lo que se busca tener cuando hablamos de personalidad sana dentro de este enfoque psicoanalítico es tener ese equilibrio de esas luchas. Ya en la teoría de rasgos, ella es un ámbito más cuantitativo empírico, entonces se mira características que normalmente pueden tener individualmente o colectivamente. Y ahí es cuando comenzamos a ver diferentes conceptualizaciones o jerarquías, pero las grandes clasificaciones y las más aceptadas hoy en día y en el DSM de clasificación son las de los tres clústeres de personalidad, que más adelante iremos desglosando en otros en vivos, pero que son las que normalmente se trabajan y que como humanistas o como existenciales vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque igualmente son válidas, igualmente permiten identificar características y llevan a plantear también ese direccionamiento, de decir, ahora bueno, de esos conflictos internos o de esos rasgos que tenemos fuertes, ¿qué podemos cambiar para tener una personalidad sana? Entonces, la pregunta que yo quiero dártela es, ¿cómo podemos construir esas personalidades sanas? Eh, 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 no hay una receta, sería mentir si decimos paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Lo que sí hay son elementos que pueden contribuir al Ujú. desarrollo de una personalidad sana. Lo primero, por supuesto, tiene que ver con cómo yo resuelvo las situaciones de conflicto en mi propia vida. Y a partir de esa resolución, ¿qué recursos voy desarrollando? ¿Qué elementos voy trabajando? Por ejemplo, identidad, valoración personal, capacidad de resiliencia, capacidad para tomar decisiones, capacidad para tolerar los elementos emocionales que son incómodos. Todo esto me va a permitir a mí elementos de personalidad que están mucho más orientados hacia la salud. Lo otro también importante es el contexto en el que me voy a desenvolver, que juega un factor importante porque es con el que yo me voy a vincular, con el que me voy a relacionar. Y en consideración, entonces a partir de ahí yo voy a aprender. Y ese aprendizaje puede ser un aprendizaje que me promueva experiencias funcionales o que no me las promueva. Es decir, entonces hablamos de ambientes que son más nutritivos que otros. Por eso apostamos tanto en la infancia y en la adolescencia en el que estos contextos sean lo más saludable posible, porque contribuyen a que la persona desarrolle elementos de personalidad que van orientados hacia el crecimiento. Lo otro también es que con quién cuento. Y con quién cuento es muy importante porque pensamos que la personalidad solamente se representa por lo que yo soy. Y no solo es con lo que yo soy, sino con quién cuento, con quién me relaciono con el otro que me soporta y que me sostiene. Un principio importante de los psicoanalistas, un aporte valioso, el tema del apego y todo este elemento importante que contribuye a que las personas desarrollemos características que son mucho más funcionales a la hora de resolver situaciones. Otro elemento importante, además de las redes de apoyo, de la capacidad de identificación y el desarrollo de recursos, tiene que ver, aunque no lo creamos, con nuestra capacidad cognitiva y las posibilidades que ésta nos permita. Porque las capacidades cognitivas nos van a ayudar a resolver situaciones desde puntos distintos. Es decir, no es igual si yo tengo una capacidad cognitiva restringida, la forma en la que voy a desarrollar elementos de mi personalidad, como si tuviera una capacidad que tiene mayor amplitud. Entonces, todos estos elementos forman parte de la construcción de la personalidad, cómo yo voy madurando y cómo yo voy integrando también procesos naturales, evolutivos. Por ejemplo, la conciencia de mi identidad, de mi valoración personal, de quién soy en el mundo, de mi orientación sexual, de mi identificación con la cultura, con la religión, si es que pertenezco o quiero pertenecer. Y un elemento importante, cómo me voy diferenciando. No solo cómo me conecto, sino también cómo voy diferenciándome. En primer lugar, cómo empiezo a diferenciarme de papá y mamá.
y luego cómo empiezo a diferenciarme de los pares, del mundo, etcétera. Y después de que puedo diferenciarme, cómo puedo integrarme. Porque el desarrollo de una personalidad sana también se constituye de la capacidad que tenga la persona de integrarse a su propio mundo, de hacer contacto con su propio mundo. Entonces, estos son como los elementos que pudieran contribuir al desarrollo de una personalidad sana. Sí, por supuesto, las decisiones que vamos tomando dependen y contribuyen a la calidad de vida que vamos teniendo. Si yo soy una persona que tengo una predisposición familiar a rasgos de personalidad, de repente orientados a la ansiedad, y yo llevo un estilo de vida que me orienta hacia allá, evidentemente voy a tener mayores posibilidades de caer en un comportamiento ansioso. Pero si yo he tomado conciencia de todo esto y he tomado decisiones que me ayuden a fortalecer rasgos de personalidad mucho más flexibles, a tomar conciencia de cómo manejo la incertidumbre, cómo manejo la falta de control, entonces todo eso me va a permitir desarrollar otros recursos y en consideración voy a tener un escudo protector ante eso. No quiere decir que no me va a pasar, pero me puede posibilitar a resolverlo más rápido. Claro, como un ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, un caso mío clínico en la que tomamos la teoría de rasgos. Entonces, teníamos un chico que pone tú de 25 años, con unas características, con un estilo de personalidad límite que se conoce normalmente, y en ella comenzamos a tocar esos elementos fundamentales, desde cuándo fue que inició, cómo fue que se fue gestionando poco a poco para que la persona fuese conociéndose a sí misma. Es decir, que no sea una etiqueta como tal ese proceso de diagnóstico, sino que al contrario sea ese proceso de identificación y de gestión de ese tipo de características que se engloban dentro de este concepto. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, y así como se trabajan en todos los procesos de neurosis o de patologías, por lo menos en logoterapia, se divide en tres aspectos de lo que es lo fisiológico, psicológico y existencial. Entonces veíamos, bueno, ¿qué aspectos biológicos componen el ser una persona límite? Ah, bueno, hay una regulación hormonal, hay una dificultad en el control de impulsos. ¿Podemos controlarlo? Sí. Ah, bueno, entonces trabajemos en ello. ¿Quieres trabajar en ello? Listo. ¿No lo quieres trabajar? Perfecto, no hay problema. Si es algo netamente biológico, listo. ¿Tenemos a la mano para responder? No. Entonces es algo inevitable. Tenemos que aceptar que vamos a tender a ser impulsivos en ciertos momentos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Quieres ser impulsivo? ¿Quieres generar conflictos o generar incomodidades a ti mismo y a los demás? ¿Sí? Ah, listo. Bueno, entonces incomódalos como sea lo mayor posible. Si no, dale, trabajemos en ello. Tengamos técnicas. A nivel psicológico, pensamientos de miedo irracionales, pensamientos intrusivos, lo queremos trabajar, no lo queremos trabajar, y así sucesivamente hasta llegar al punto del marco existencial, que es el ser auténticos e inauténticos. El negarnos, y algo que decía Efraín Martínez, que es uno de los que más ha trabajado este tema, es que lo más conflictivo cuando ya se vuelve un trastorno, por lo menos dentro de este marco del concepto, es cuando no aceptamos como somos, cuando no aceptamos que somos una persona impulsiva o tal vez una persona narcisista o histriónica o etcétera, etcétera. Ahí es cuando comenzamos a generar ese conflicto, ahí es cuando nosotros comenzamos a enfermar y comienza a generarse los conflictos ya posteriores en las relaciones. Y es como, por ejemplo, en este caso, la persona, en este chico, fue aceptando ese proceso, fue diciendo, listo, yo tengo estas características, pero quiero controlar También tengo esta y las voy, posibilidad, claro. y voy a aceptarlas. Claro, y que creo que lo que queremos invitar a las personas que nos están escuchando, más allá de describirle un poco estructuralmente cómo podría ser esto dentro de la psicología, es que puedan darse cuenta de que estos elementos de personalidad pueden ser trabajados. Ujú. Nada es definitivo, ni siquiera partir del diagnóstico.
El claro. diagnóstico siempre es un punto de partida. Y un punto de partida que sirve como orientación y que posibilita la forma en la que yo voy a atender eso que pasa. Y lo otro también importante es tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Y como esto se llama la culpa es de Mercurio, a quién estoy responsabilizando de lo que pasa conmigo y con mi personalidad. Y la frase es típica como yo soy así, yo soy como mi mamá, esto es de familia, esto no va a cambiar, todos somos iguales. Ujú. Y que tú, persona que nos estás escuchando, eres el único que tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre qué quieres hacer, con quién eres en este momento. Y el hecho de tener ciertas características, de poder decir, mira, puedo tender a cierto lado, puedo tender a cierto otro, no implica que sea algo malo. Implica que hay que comenzar a trabajar para refocalizar esos ejercicios, esas características, algo que sea positivo y constructivo. Perfectamente, alguien que le guste figurar en medio de todo, sea muy bueno en el teatro o en las artes o en televisión, o tal vez alguien que tienda a ser muy introvertido, tienda a hacer alguna labor o algún rol mucho más de oficina o mucho más de actividades más analíticas. Y eso no quiere decir que sea algo malo, sino es más bien el poder preguntarnos, bueno, vamos a conocernos completamente en su totalidad, como es el título de esta misión, conocernos en totalidad para saber en qué buenos somos, en qué no somos de esas características. Y eso es lo que Y, realmente y que configura la puedo ir, buena. y sobre todo que puedo ir integrando de lo que yo soy. Porque a veces vernos en un escenario diferente, o sea, yo también soy infiel, o también puedo ser infiel, yo también puedo herir, yo también puedo ser cruel, también puedo en alguna situación límite, incluso podría matar, Ujú. no lo sé. Entonces, Yo- el ponerme en esos escenarios también me habilita para conocer. Y el conocer, por supuesto, me lleva a la conciencia. Y esta toma de conciencia hace que yo decida qué puedo hacer distinto a lo que aprendí, a lo que heredé y a lo que yo digo, entre comillas, y subrayo, que soy. Y yo quiero que cerremos con la frase, bueno, antes de cerrar les quiero contar, no sé si tienes algo que decir, Camilo, que, por ejemplo, les quería hablar de la persona en funcionamiento completo para hablar un poco de la personalidad sana, Ujú. que es un concepto de Rogers, y él habla de 5 elementos. El primer elemento, la apertura a la experiencia; el segundo, la vivencia existencial; la confianza en sí mismo; la libertad de la experiencia y la creatividad, que son elementos que van a promover para Rogers el desarrollo de una personalidad, de una persona en funcionamiento completo. Apertura a la experiencia, las posibilidades que yo tengo para dejarme ser y ser ante lo que voy viviendo. Las vivencias existenciales, esas posibilidades que yo me voy permitiendo y que también voy haciendo que pasen, que sucedan. No es que así es el destino, es que yo voy a esperar porque esto debe ser algo que va a venir del universo, de otra vida pasada, o no. Lo que pasa es que como Mercurio hoy no está posicionado donde tiene que estar posicionado, yo no me están saliendo las cosas como me tienen que salir. Sino, la vivencia existencial tiene que ver con darte cuenta que tu vida es tuya y que la estás viviendo y está sucediendo en este momento. La confianza organísmica, confianza en tu propio cuerpo, en quién eres tú y en todo lo que puedes posibilitarte. Después sería la libertad de la experiencia, todo aquello que yo me voy soltando y lo que me voy permitiendo libremente, entendiendo que también hay un otro. Y por último, que es lo más valioso que también lo aporta Frank, que es el desarrollo de la creatividad o valores creativos. Claro, eso es lo que vamos a ver más adelante y es que de cierta manera, ya que tocas ese aspecto de valores, va a ser ese fruto o esa, sí, como ese producto que se genera en función de la personalidad y de lo que queremos ser de forma auténtica.
esa decisión que nosotros queremos construir. Entonces, esos valores que más adelante miraremos en otro espacio van a constituir la forma en cómo vemos, manejamos y presentamos al mundo esa expresión existencial, esa expresión de lo que realmente somos. ¿Vale? Entonces, algo fundamental y que quisiera también agregar allí como invitación es que en la medida que nosotros nos permitamos conocernos en nuestra singularidad, desde lo malo hasta lo bueno, es cuando comenzamos a nosotros a estar en armonía con los otros, cuando comenzamos a estar en armonía con lo que estamos haciendo y estar en armonía con eso que queremos ser en un futuro. Bien, de todas maneras les cuento que esta es la primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar qué pasa cuando la personalidad ya no es sana, en qué vamos, qué vamos viendo, qué se va expresando en el comportamiento eh, a partir de estas dificultades, restricciones, rigidez, la podemos llamar como queramos, de la personalidad. Entonces, para concluir, podemos decir que la personalidad es un fenómeno que se va desarrollando, que puede ser transformado, que puede ser reconocido, que también hay elementos que pueden restringirlos, orgánicos, psicológicos, existenciales, y que todo va a depender de elementos que puedan fortalecerla para que se alcance algo que a mí me gusta mucho decir, que es la maduración y la toma de conciencia. Excelente. Entonces, gente bella, gracias Camilo, nos vemos el Pilar, próximo miércoles. que les vaya bien. Chao.